Comenzó ya la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar con la guerra entre Israel e Irán? ¿Qué nos espera a nosotros como creyentes en el Mesías, como cristianos? Bendiciones, hermanos. En los últimos días hemos sido testigos de acontecimientos históricos y cumplimientos de profecías a pasos agigantados. Y hoy quiero compartirles lo que Dios me ha mostrado acerca de esto, para que puedan estar preparados y sepan qué es lo que Dios espera de nosotros en estos momentos. La noche del 30 de mayo 2025, noche de Shabbat, Dios me dio un sueño. El sueño comenzó conmigo viendo un mapa desde arriba, no un mapa impreso, sino uno real, como si yo estuviera volando sobre la tierra. Incluso podía ver las divisiones de los territorios, como si estuviera viendo un mapa en Google Earth. Mientras yo observaba el mapa en la zona de Medio Oriente, oí la voz de un ángel que decía: ya no hay ángeles protectores en... Y dejo aquí un espacio porque no recuerdo qué palabra utilizó. Lo que sí recuerdo es que era una palabra que yo nunca había escuchado. Y era una palabra que delimitaba la zona que va desde Irán hacia Turquía, formando una especie de letra Dalet en hebreo. Después, mientras yo seguía viendo este mapa, me apareció la foto del ayatolá, como si estuviera viendo una transmisión en la televisión, unas noticias, pero seguía viendo el mapa real con la foto del ayatolá a un lado. Inmediatamente después dejé de ver tanto el mapa como la foto del ayatolá y vi un árbol que estaba con sus raíces dentro de un río. Era un árbol que estaba enorme, con unas raíces pero muy gruesas. Y esa visión duró solo unos segundos y lo que vi a continuación fue como una especie de bosque, pero no de pinos, sino de árboles que eran la misma especie de ese árbol que estaba en el río. Todos los árboles tenían el mismo tipo de follaje. Eran muchos y de pronto desde el cielo apareció una hoz gigante que cortó todos los árboles. Después de esto, Dios me dijo: el río se nutre del mar. El río representa la vida y la fuente de conocimiento. Y después me preguntó: ¿quiénes son los ejércitos de los reyes del oriente? Y ahí desperté. Al siguiente día, sábado 31 de mayo 2025, durante el día, también en Shabbat, me dio otro sueño. Este sueño es un poquito difícil de explicar, así que voy a compartir solo una parte, como un resumen de este sueño. En este sueño Dios me mostró una escalera dentro de un edificio. En el edificio solo había esta escalera, no había nada más que esa escalera. Dios me mostró una escalera dentro de un edificio. En el edificio solamente existía esa escalera. Entrabas por la puerta del frente, había escaleras, subías aproximadamente como 3 pisos de solamente escaleras y la salida estaba en la parte trasera y salías a otra calle como si también fuera el primer piso, pero ya no era de noche, sino de día. En esta escalera estaban subiendo 4 tipos de personas. Y esto lo sé porque una voz dijo: primero los asesinos, después los hechiceros, y luego, esto lo voy a poner entre comillas porque no estoy 100% segura de la palabra que escuché, y creo que fue los comerciantes. Y después de ellos estábamos nosotros, me refiero a mi familia y a mí. Al salir de las escaleras había guardias, pero no eran policías, eran como guardaespaldas, vestidos todos de negro. Estaban buscando algo, estaban buscando un libro que mi esposo tenía. Entonces yo le dije: escóndelo. Él lo ocultó entre un montón de libros que no sé de dónde salieron, y cuando salimos nos preguntaron como desesperados: ¿qué traen ahí? Y mi esposo, con todo el montón de libros tratando de ocultar ese libro que era el que buscaban, dice: no, nada, son Biblias, y avienta un libro como para distraerlos, y todos corren a ver qué libro es el que había aventado. Entonces nosotros aprovechamos
y escapamos y nos subimos a nuestra camioneta. Pero cuando estábamos subiendo, apareció una amiga que dice, yo manejo. Entonces ella se sube a nuestra camioneta y cuando ella se sube, la camioneta se transforma en un carro. Entonces yo digo, ¿y ahora a dónde vamos? Y alguien de afuera dice, al Valle de México. Y todas las personas que habían estado subiendo esa escalera van hacia allá. Todos se suben a un auto y van rumbo al Valle de México. Así que yo le pregunto a mi amiga, ¿sabes llegar? Ella dice, sí, sí, yo sé por dónde es. Cuando vamos en el camino, veo que todos toman la misma ruta, pero ella se desvía hacia otro lugar. Yo reconocí que era la ciudad de Aguascalientes. Entonces le digo, ¿qué haces? Por aquí no es. Este no es el camino. Y ella me responde, todos van hacia el mismo lugar. Y sigue conduciendo hacia el lado opuesto. Entonces, de pronto entramos en un túnel, como un paso a desnivel, que está totalmente oscuro. No se ve ni siquiera las luces de los vehículos, no se ve absolutamente nada. Cuando entramos en ese túnel, escucho la voz de Dios que me dice, ¿dónde está tu vestido? Yo inmediatamente sé que me está preguntando sobre mi vestido de novia. Y yo le dije, ay, yo estaba dispuesta a perder ese vestido. Y me dijo, ¿por qué? Yo le respondí, porque yo quería mis fotos y pensé que mi vestido no iba a sobrevivir a las olas del mar. Para darles un poquito de contexto, lo que yo estoy hablando con Dios en este sueño es 100% real. Cuando me casé, yo quería mis fotos de boda en la playa. Y pensé, no importa si el vestido no sobrevive porque ya no lo voy a volver a utilizar. Cuando Dios me pregunta sobre esto en el sueño, yo le contesto con la realidad, con lo que yo pensaba. Entonces, cuando yo le digo a Dios, yo estaba dispuesta a perderlo y Él me pregunta, ¿por qué? Yo le respondo, porque yo quería mis fotos, pensé que no sobreviviría al mar. Y Dios de nuevo me hace otra pregunta y me dice, ¿y qué pasó? Y mientras Él me hace esta pregunta, ya no estoy en ese túnel, sino que estoy viendo las cosas desde arriba. De nuevo, como en el sueño de Irán, donde veía el mapa desde arriba, pero en esta ocasión yo estaba viendo la playa desde arriba. Este sueño, hermanos, a mí me impactó muchísimo porque fue como si hubiera regresado en el tiempo. Me vi a mí y a mi esposo en esa sesión de fotos como si estuviera pasando en tiempo real. No estaba viendo algo ficticio o algo que iba a acontecer, estaba viendo lo que en realidad pasó ese día. Ese día, hermanos, nosotros teníamos la sesión de fotos programada, pero no sabíamos que vendría un huracán. Le preguntamos a la fotógrafa si era seguro y ella dijo que como aún no entraba el huracán, podría ser que el oleaje fuera más alto, pero aún así era seguro. Entonces fuimos a la playa y las olas en ocasiones estaban tranquilas y en otras sí estaban bastante fuertes. Hubo ocasiones en donde por el peso y el volumen de la cauda de mi vestido, las olas me arrastraban con muchísima fuerza y mi esposo trataba de ayudarme a salir y él también salía revolcado por las olas. Fue un momento muy gracioso y a veces nos daba un poco de miedo porque la fuerza del agua era muchísima. Entonces, ya que conocen el contexto, volvamos al sueño. Dios me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque quería mis fotos. Cuando Dios me pregunta, ¿y qué pasó? Es cuando me muestra esta escena y me deja verla desde arriba. Me deja ver el momento en que estamos siendo golpeados por las olas. Y algo muy importante es que yo escuchaba la voz de Dios justo enfrente de mí. Y aclaro esto porque
Siempre que escucho su voz, la escucho desde arriba, pero esta vez estaba frente a mí. Entonces, mientras yo veía esta escena y Dios me pregunta, ¿y qué pasó? Yo le respondí, sobrevivió. No pensé que fuera posible. Pensé que las olas lo destrozarían, pero no. Cuando salimos, mi vestido quedó mejor que antes, estaba impecable, increíblemente limpio y completo, como si lo hubiera llevado a la tintorería. No lo podía creer. Y entonces Dios me respondió, lavaste tus vestidos. Y en ese momento desperté. Me quedé en shock, hermanos, porque hasta ese momento entendí lo que me estaba mostrando. Y me sorprendió tanto porque al mostrarme una escena real de mi vida me di cuenta de la perfección de Dios. Entendí que su cuidado sobre los eventos es mucho más grande de lo que alcanzamos a comprender. Ese momento de mi vida fue una ilustración de lo que viene. Las olas del mar van a golpear fuerte. Podríamos pensar que no vamos a sobrevivir, que es demasiado duro, que perderemos nuestro vestido. ¿Cómo puede resistir la brutalidad de las olas del mar? Pero al terminar, los vestidos estarán mejor que antes. Vamos a sobrevivir el embate de las olas. Y no solo eso, sino que seremos beneficiados de lo blancos y limpios que estarán nuestros vestidos. Dios está en control todo el tiempo, observando que estemos bien, protegiéndonos dentro de la tormenta. Cuando tuve estos sueños, no entendía muy bien la relación. Todos fueron el fin de semana de Shavuot, desde el Shabbat previo hasta el mismo día de Shavuot. Y si se fijan bien en el orden, primero viene lo de Irán, cuando estos árboles son cortados. Eso es lo que está pasando ahorita. La razón por la que le fue tan fácil o le está siendo tan fácil a Israel es porque esa zona ya no tiene ángeles protectores. Los ángeles, hermanos, son mensajeros y estos pueden ser buenos o malos. Todo este tiempo, desde el 7 de octubre de 2023, ha habido una guerra en las regiones celestes, en donde las huestes y las potestades que gobernaban en estas zonas han caído. Ya no hay ángeles protectores. ¿Qué viene después? El problema y de lo que nos tenemos, entre comillas, que preocupar no es de una bomba o de un ataque nuclear, que sí, podría pasar, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema son las olas del mar, la multitud de la bestia. Isaías 17, versículos del 12 al 13. Ay, bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Las naciones rugen como el rugido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirán lejos. Serán perseguidas como el tamo de los montes delante del viento, y como polvo de torbellino delante del vendaval. Jeremías 6:23. Empuñan arco y jabalina, crueles son, no tienen misericordia, sus voces braman como el mar, y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. Salmos 93 del 3 al 4. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Y como les explicaba en la segunda trompeta, aquellos cristianos que están en contra de Israel y aquellos que no están ni enterados de lo que está pasando, son parte de esas olas. Son esas criaturas que están en el mar, tenían vida, pero están a punto de perderla. Santiago 1 del 6 al 8. Quien duda es como las olas del mar,
agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Lean segunda de Pedro capítulo 2, hermanos, donde nos habla de los falsos maestros y de los falsos profetas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Destrucción repentina? ¿Recuerdan la frase, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina? No es que, hermana, nosotros no somos puestos para ira. No, nosotros no. A menos que seas parte de la bestia, que estés junto con esas olas, que seas parte de la rebelión en contra de Dios, que desprecies sus mandamientos y los veas como poca cosa, que dudes de la palabra de Dios y confíes más en las costumbres de los hombres. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Voy a hacer un resumen de este capítulo para que nos ayude a entender bien este punto, pero hago la aclaración de que es necesario que lo lean completo en casa para que puedan comprobar que no estoy cambiando el significado de estas palabras. El resumen dice así: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Sobre los tales la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé con otras 7 personas. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y libró al justo Lot. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Estos son inmundicias y manchas, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estos que viven creyendo que son libres, pero son esclavos del pecado, que hablan mal de las cosas que no entienden, tienen los ojos llenos de adulterio. Y no hablo de adulterio carnal, sino de infidelidad hacia Dios. Por eso cuando leemos sobre los 144,000 sellados, nos dice que son vírgenes. No nos está hablando de algo físico. Quien sigue estas falsas doctrinas que nos apartan de la lealtad al único y verdadero Dios, que nos apartan de su ley, la ley de la libertad, la verdadera libertad, son considerados como nubes empujadas por la tormenta. Son como las ondas del mar. Son comparados con animales irracionales. Hermanos, estas 3 comparaciones quieren decir una sola cosa. Son considerados no como creyentes, sino como parte de la bestia. La palabra bestia es la misma que animales. Las olas son una alegoría a la rebeldía. 89:9.
Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Salmo 65:7. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Cuando los compara con nubes llevadas por la tormenta, que son llevadas por el viento, ¿a qué se refiere? Isaías 57:13. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, esta es la última oportunidad para arrepentirse. Dejar de ser impulsados por el viento, por el adulterio y la idolatría. Dejar de ser llevados por las ondas del mar. Es momento de salir de las filas de la multitud de la bestia. Es momento de salir de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En el sueño de la escalera, nos dijeron que todos iban hacia el Valle de México. ¿Todos quiénes? La voz en el sueño dijo: primero los asesinos, después los hechiceros, después el otro grupo que sigo sin recordar. Y aunque nosotros nos dijeron que fuéramos para allá, en realidad no debíamos de ir. ¿Por qué no debíamos de ir allá? Dios me dio la respuesta en el camino. Cuando Dios me dijo: has lavado tus vestidos. Traducción: lo que viene es una guerra de civiles contra civiles, desde discusiones en las redes hasta una lucha física. México será también parte de este conflicto. Ahí es donde entendí este video. Llamando a la intifada global desde México hasta Gaza. ¿México? Ni siquiera están en México. ¿Por qué lo menciona entonces? Ahí es donde entendí el sueño. Todos van hacia el Valle de México. Y de verdad no creo que se refiera a ese lugar en específico, sino que en la Biblia los valles son utilizados como metáforas para tiempos difíciles o desafíos. También un valle casi siempre es atravesado por un río. Y ahí es donde entendí cuando Dios me explicó lo que significa un río. El río es la fuente de la vida y de conocimiento, pero un río también puede ser bueno o malo. Recordemos que en Apocalipsis el dragón lanza un río contra la mujer. En conclusión, viene un momento de una intensa lucha contra el río de la bestia en México, y no solo en México, sino en el mundo entero. Si no has lavado aún tus vestidos, te va a tocar lavarlo en estas olas. Pero si llegas a entrar ahí, no te preocupes, porque Dios está en control. Y si llegas a entrar ahí es porque necesitas lavar tus vestidos para poder entrar a la tierra prometida. Así que no temas. Puede parecer que es imposible sobrevivir a eso, pero te sorprenderá ver lo limpios y relucientes que tus vestidos quedarán. Vas a estar bien. Las olas pueden golpear con fuerza, pero solo será por unos instantes. Y después de eso, estaremos listos para estar frente a nuestro Dios, después de haber lavado nuestros vestidos. Hermanos, no tengan temor de lo que viene, porque es necesario. Porque lamentablemente se nos enseñó a ser desobedientes a Dios. Pero entre ustedes hay quienes han despertado
y ya han lavado sus vestidos. Y hay otros que se han resistido, pero que aún así le pertenecen a Dios. Estos son los que entrarán en el valle, donde está este río, estas olas que serán el instrumento para que podamos ser purificados. Así que este mal, al final, se convertirá en bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, los invito una vez más a ser obedientes a Dios. La ley no es maldición, la ley es vida. No dejemos de orar por la paz en Jerusalén, de ser esos soldados espirituales que luchan la buena batalla y que intercede por sus hermanos, que confía en las promesas de Dios y espera el establecimiento de su reino. Bendiciones.